Hola, buenas. Mi nombre es Emilio Arenas, soy interno de séptimo y uno de estudiantes de fisiopatología. Dentro de las clases que nos hicieron llegar, una es agente de enfermedad y dentro de lo que yo encontré importante, les hice como una especie de resumen, explicar algunas cosas importantes de la clase y ya que les queda poco tiempo para la prueba, no voy a ser más o menos breve para que les sirva. Espero que se entienda todo y cualquier duda, no duden en preguntarnos, ¿ya? Bueno, con respecto a la enfermedad, toda enfermedad involucra un proceso fisiopatológico que está compuesto por una patogenia, que va a ser la expresión clínica, y una etiología, que como todo en medicina, va a ser una etiología multifactorial. Dentro de esta multifactorialidad tenemos causas internas y externas. De la interna van a ser como factores predisponentes del mismo huésped, se puede decir, y causas externas, ya sea físicas, químicas, biológicas o nutricionales, entre otras, que la vamos a ir viendo durante la presentación. Dentro de los agentes infecciosos, los principales son priones, virus, bacterias, fungi, protozoos y el minto, que esto, en este punto, la importancia es el cómo va a ir a generar esta enfermedad, ya que los detalles lo van a ver después en microbiología. Todos estos agentes tienen un mecanismo de agresión o factores de patogenicidad que van a llevar a cabo la destrucción de la defensa del huésped y mediante un vector, ya sea un animal, por ejemplo, por gotita, o un factor por otra persona que pueden llegar a contagiarnos, van a interactuar con el sistema ya sea respiratorio, digestivo, hemático, en la piel, sistema nervioso central. Y en caso dependiendo del mismo factor de agresión, del mismo agente en sí, puede o no diseminarse, ya sea si tenga una mala evolución, podría llegar a ser sistémico. Acá lo más importante son las defensas del huésped y la alteración que se va a ir viendo para que se produzca esta enfermedad. Dentro de la defensa del huésped tenemos barreras como la piel, la protección urinario, respiratorio y digestivo, algunos factores protectores como la flora comensal, que nos va a prevenir de esta desregulación frente a factores externos. Tenemos algunos mecanismos específicos inmunitarios y respuesta a la lesión que va a ser por el complemento, inflamación. Con respecto a las alteraciones, a modo general, una alteración em, de la pérdida de continuidad en todas partes va a generar mayor riesgo de que se produzca una infección y hay algunas características de cada sistema que son las que están especificadas, por ejemplo, el respiratorio, la pérdida o alteración de las defensas mucociliares. En esta imagen, lo importante a destacar es, por ejemplo, que en nuestro cuerpo vamos a tener una fisiología normal, que es donde vamos a tener una simbiosis con otro microorganismo, y en el momento en que se pierde esta simbiosis o regulación, vamos a tener una disbiosis, en donde podemos generar una enfermedad y esta más adelante generar algo patológico. Por ejemplo, está el ejemplo ahí del Helicobacter pylori, que va a cambiar la acidez, por ejemplo, del estómago y posteriormente podría generar, o sea, tiene más riesgo de generar, por ejemplo, cáncer de estómago. Ahora pasando a los agentes físicos, que vamos a ir viendo en detalle, están las mecánicas, térmicas, eléctricas, radiaciones y presión. Y acá es importante que revisen como los factores, la patogenia y las consecuencias. Algunas son bastante obvias, por ejemplo, el ejemplo del fútbol americano que va a ser por impacto directo, pero hay otras que no son tan lógicas, que por ejemplo la misma úlcera por presión, que si bien se ve mucho, y lo van a ver mucho después en internado, en las prácticas clínicas, los pacientes que están acostados por el propio peso del cuerpo, propia mala circulación, van a ir generando necrosis, va a ir así, profundizando la lesión y van a generar una úlcera por presión como la que se ve en la imagen. Esta ya después por la poca irrigación, por la humedad y entre otras cosas, podría infectarse y generar otras complicaciones. Otro que vemos, por ejemplo, en la parte del cerebro, es que como está en la bóveda craneana, no puede hacer liberación de presión, entonces frente a un TEC, a una hemorragia, por ejemplo, va a presentar una compresión.
Por lo mismo, cuando nosotros nos encontramos con este caso, tenemos que realizar una descompresión, una craneotomía, pero cuando no se realiza, dependiendo de la magnitud, obviamente, podría llegar al fallecimiento de la persona o algo más como crónico larvado que se ve acá, que generó una atrofia en el cerebro y se puede ver en este corte que tenemos acá. Eh, con respecto a los agentes físico-térmicos, lo dividimos en generales y locales. Una hipotermia local, dependiendo obviamente de la magnitud, siempre nos va a generar una vasoconstricción para evitar la pérdida de temperatura, un aumento de viscosidad y obviamente dependiendo del frío puede generar una cristalización del agua intracelular y por ende necrosis. Con respecto a la hipertermia, necrosis y coagulación de proteína, que lo podemos ver, por ejemplo, cuando nos quemamos y nos cambia el color de la piel, eso se produce la coagulación o denaturalización de las proteínas que queda, que queda así. Ahora ya a modo agentes térmicos generales, la hipotermia general, menores a 32 grados, podría presentar una pérdida de conciencia, bradicardia, un poco más abajo, 25-29, podemos tener una pérdida de nuestra regulación térmica y ya caer en un punto irreversible. Y ya 20-25 grados podemos tener arritmia, alteraciones cardíacas y muerte. Con respecto a la hipertermia generalizada, esta se puede ver, por ejemplo, en los choques de calor, que es lo que el doctor también está haciendo un poco hincapié, que nuestro cuerpo va a reaccionar generalmente con una vasodilatación periférica para intentar liberar calor, pero al ser generalizada, todo nuestro volumen circulante de sangre va a distribuirse y va a bajar la volemia, va a bajar el volumen central, por decirlo de una forma, vamos a tener paso de líquidos hacia el extracelular, por lo que vamos a tener edema y por la misma falla de la circulación vamos a generar una hipoxia generalizada. Por consiguiente, falla de la bomba de potasio, hipercalcemia, que va a terminar en una falla circulatoria, respiratoria, electrolítica, multiorgánica y por ende en la muerte. Con respecto a los agentes físico-eléctricos, están los cuatro que mencionó el doctor: el relámpago, llama, rayo, efecto eléctrico verdadero, que obviamente, al igual que las demás, dependen del tipo, la intensidad, el tiempo de exposición, el trayecto, de mucha importancia el trayecto, pero lo más importante acá va a ser los efectos en el tejido que va a generar efectos térmicos de quemadura, por ejemplo, electrolítico, que va a generar, por ejemplo, en el ánodo una coagulación, en el cátodo una necrosis de colicuación específico, que el hecho de que genere contracción titánica o muscular puede, paradójicamente, que si nosotros estamos electrocutando con un cable, por ejemplo, que no nos soltemos por la misma contracción muscular, y dentro también de las alteraciones específicas, que depende mucho por el trayecto que pase esta corriente, puede generar alteraciones en el electro, fibrilación ventricular, paro cardíaco. Y las traumáticas, esa la puse una imagen muy buena en esta imagen, acá, que tienen que tomar en cuenta de que hay un trayecto, una puerta de entrada y una puerta de salida. A veces la puerta de entrada no es tan grave, aparentemente, pero la puerta de salida, como se ve acá en la imagen superior izquierda y la superior derecha, es digo, como explosiva al tocar como tierra. A veces el mismo zapato, por ejemplo, que impide el paso de la corriente, se genera un tipo de explosión que se puede ver en esta lesión acá. Por lo que siempre es muy importante siempre buscar la entrada y salida. Ahora, es más, si es que, por ejemplo, la puerta de entrada fue en brazo izquierdo y la puerta de salida a pie izquierdo, ahí tiene una pasada por el corazón, por lo que eh, generalmente genera algún tipo de alteración electrolítica, si es que no letal. Con respecto a los agentes físicos de radiaciones, acá hay dos grandes em, como grupo, la ionizante y la no ionizante. Dentro de la ionizante, por ejemplo, tenemos lo más importante que es los rayos X y los rayos gamma. Y lo no ionizante puede ser la ultravioleta, la radio, TV, del celular. Y la célula va a absorber toda esta energía y mediante una descomposición química de la molécula, va a generar principalmente daño en la membrana, el citoplasma y el núcleo.
dentro del núcleo, tenemos que tomar en cuenta de que va a generar daño en el ADN y, bueno, como se ve acá en este esquema, que se ve representado con la energía ionizante, que es mucho más fuerte, puede generar un daño directo en el ADN o puede generar un daño indirecto mediante la ionización de otras partículas, liberación de regales libres y va a alterar el ADN. Ahora, dependiendo del tipo de daño y de la cantidad de daño, este se puede reparar y volver a la normalidad. Puede generar la muerte celular o puede evolucionar una carcinogénesis. Nosotros, por ejemplo, para algunas radioterapias, utilizamos rayos ionizantes en forma localizada para generar la muerte celular, pero otros tipos de ionizantes, por ejemplo, expuestos en la sala de rayos, que a mucho tiempo puede generar carcinogénesis o problemas teratogénicos en el feto. Con respecto a los agentes físicos, acá está mencionada la disminución de presión, que está relacionado principalmente con la hipoxia y la presión parcial de oxígeno. Acá el ejemplo claro es del Monte Everest, que al ir bajando la presión, principalmente la presión parcial de oxígeno, alrededor de los 7000 metros empezamos ya a tener alucinaciones, alteraciones cardiovasculares, y lo que está muy descrito, sobre todo en los que escalan el Everest, que en los últimos metros, si no me equivoco, desde los 8000 en adelante, hay una zona que se llama zona de muerte, y que es particularmente por la poca cantidad de oxígeno atmosférico que hay, por lo que tienen que suplementarlo con tanques de oxígeno y tienen que hacer este trayecto ida y vuelta el menor tiempo posible. Con respecto al aumento de la presión sobre 3 atmósferas, podrían haber alteraciones, pero aparte del mal de montaña o el del Everest que está descrito ahí, es la descompresión rápida, conocida también como la enfermedad del buzo. Que eso sucede que, bueno, todos los buzos tienen entrenamiento y tienen claro esto, de que si están a una cierta profundidad, tienen que ir ascendiendo levemente, porque el hecho de que suban rápidamente, como la presión dentro del agua es mayor, la compresión rápida genera burbujas de nitrógeno, y que estas pueden hacer embolia a distancia y generar la muerte. Ahora pasando a los agentes químicos, está en la diapo y al doctor siempre le ha gustado y que más allá de las prácticas clínicas van a ir viendo que es muy cierto. Nada es veneno, todo es veneno y la diferencia está en la dosis. Em, Siempre la dosis va a ser muy importante, pero ya más allá de los fármacos, por ejemplo, en la misma corrección electrolítica, el mismo sodio que uno quizá no le toma mucho el peso, si es que uno hace, por ejemplo, una corrección de una hiponatremia o una hipernatremia muy rápida, podemos generar edema cerebral o mielolisis pontina, la cual va a llegar con la muerte del paciente, por lo que siempre tenemos que tomar en cuenta esto. Dentro de los mecanismos está el álcalis, el ácido, gases, veneno, fármaco. Entre otros, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, las drogas, contaminación, por lo que siempre vamos a estar expuestos ante esto, ya sea en el aire, en el agua, en el suelo. Y nosotros vamos a, mediante diferentes mecanismos, a metabolizarlos, eliminarlos, y bueno, también dependiendo de la cantidad, del tipo y la cantidad de exposición, por ejemplo, puede ser algo de tipo agudo, que acá también la importancia está, por ejemplo, cuando se genera una exposición crónica que puede generar en un carcinoma directa, que el mismo agente químico genera una lesión, o indirecta, como lo que comentaba antes, por ejemplo, que genere metabolitos tóxicos que vayan generando una acumulación. Con respecto a las quemaduras químicas, la concentración, cantidad de agente, duración del contacto, profundidad y el mecanismo de acción que tenga este agente químico va a ser importante. Ahora con los agentes nutricionales, em, siempre, o sea, va a ser por el aporte inadecuado, ya sea calórico, proteínico, vitamínico, entre otros. Siempre ha sido un ejemplo clásico de los marineros antes, que tenían escorbuto, por ejemplo, por déficit de vitamina C, ya que en el mar no podían consumir frutas, por ejemplo, tipo cítrico. Em, lo que generalmente se ve ahora actualmente es un aporte inadecuado de mayor cantidad de calorías, de grasa.
Entonces les puse acá, por ejemplo, el NASH, que es esteatopatitis no alcohólica, que va a generar daño en la célula hepática y posteriormente cirrosis. Otra vía de la cirrosis, por ejemplo, es la misma del alcohol. Pasando a los agentes genéticos, hice esta tabla para que, pucha, ojalá pudieran memorizársela, ya que estas preguntas son, los podrían pillar porque se parecen. Los trastornos cromosómicos, está claro de que son causantes de aproximadamente el 50% del aborto, ya que hacen al feto inviable o la maquinaria detecta que está esta alteración y termina en aborto. Estas son por cuatro tipos: la translocación, la inversión, deleción y duplicaciones. Y estas generalmente son no heredables, ya que son cambios el mismo óvulo, ¿ya? Tenemos otras que son las mutaciones simples de efecto importante. Estas son autosómicas, ya sea dominante o recesiva, o ligada al sexo. Estas son generalmente heredables y se presentan infrecuentemente, eh, ya que, por ejemplo, los rastres recesivos tienen que juntarse entre ambos para que se genere la enfermedad o se exprese, por lo que lo hace infrecuente. Con respecto a los trastornos multigenéticos complejos, tenemos que tomar en cuenta de que siempre se habla de polimorfismo y son trastornos multifactoriales, ya que una alteración por sí sola no va a generar una enfermedad, pero un conjunto de factores o sea, va a generar la enfermedad o factores predisponentes, por ejemplo, a presentar una, como por ejemplo lo que se están estudiando en la diabetes y en las distintas enfermedades cardiovasculares. Estas son más comunes. Y con los trastornos simples de la herencia neoclásica, acá tenemos la mutación de repetición de triplete, mutación de genes mitocondriales, imprinting, mosaicismo y la epigenética, que también vi que el doctor hizo un poco hincapié en la epigenética, que eso se está estudiando mucho últimamente, ya que eh, todas nuestras conductas, ya sea alimentaria, ejercicio, van a expresar algunas regiones de nuestro ADN y van a como no expresar o opacar algunas secciones que va a cambiar un poco nuestra generación de proteínas y de factores que podrían predisponer a una enfermedad. Y bueno, lo último con respecto al envejecimiento, es un proceso irreversible, caracterizado por la pérdida progresiva de la capacidad de adaptación o pérdida funcional. Y tenemos que se va produciendo una acumulación de daño en todas las células y es secundario, obviamente, también a influencia externa. Acá lo más importante que les puse acá son las principales causas del daño: la estabilidad genómica, el acortamiento de los telómeros, que ha sido causa de múltiples estudios, ya que eso es lo que evalúa como el tiempo de vida de la célula, alteraciones epigenéticas, que es las que está comentando un poco ahora, y pérdida de glicoproteínas que, como se ve en este cuadro acá, va a generar una serie de mecanismos para el envejecimiento celular. Y bueno, eso fue una presentación. Intenté hacer lo más claro posible, igual agotado, acorde a su tiempo, pero que les sirva. Y cualquier duda, no duden en consultarnos, vamos a estar ahí, cualquier cosa necesiten. Eso, hasta luego.